Todo apunta a que el nivel de poder que veremos a partir de ahora va a ser muy alto, va a ir escalando hasta superar a los dioses de la destrucción y muy seguramente superar o alcanzar a los ángeles. Entonces, si hablamos del villano final y de la última saga de Dragon Ball, debemos de hablar sobre las esferas del dragón. Obviamente tienen que estar en la última saga porque esto es Dragon Ball. El manga no se llama Goku, el manga no se llama Vegeta, el manga no se llama Dragon Ball. Se mencionó que las Super Dragon Balls fueron creadas por Sarama. Se dijo que era un dios dragón. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de que existe una raza de dragones. Una de ellas podría ser que el villano final surgiera o fuera parte o perteneciera a esta raza. También podría ser un ser nacido de los ángeles de esta especie, porque tienen muchísimas cualidades, tienen conocimiento, tienen habilidades, tienen poder, tienen absolutamente todo, y uno de esos personajes que podrían ocasionar o llevar la historia a un punto tan pero tan complicado es justamente Freezer. Hola, ¿qué tal a todos, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Tadashi y en esta ocasión estamos ahora en el cuarto capítulo de Tadashi en corto, en donde ahora les voy a traer un tema que creo que les va a gustar bastante, porque vamos a hablar del posible villano final, ese personaje que cerraría la historia de Akira Toriyama, esta vez dibujada por Toyotaro, pero ese personaje que cerraría la historia y cómo sería la saga final de Dragon Ball. Vamos a tomar en cuenta muchas cosas porque para poder hablar sobre este tema considero que se tienen que tomar en cuenta muchas cosas, como las esferas del dragón, los niveles de poder, la jerarquía, todo lo que existe hoy en día en Dragon Ball, para poder llegar a una conclusión tan grande como quién sería y cómo será y de dónde surgirá el villano final de Dragon Ball. Pero antes de comenzar, les quiero dar gracias a todos por seguirme, por darle clic a este video y por dejar su comentario. Gracias por los likes. Si este video te gusta, deja un like. Si esta sección te gusta, déjame un like y un comentario para ver qué es lo que más te gusta de esto y qué temas te gustaría que tocara en los siguientes capítulos. Pero bueno, muchas gracias por suscribirse, por seguirme. Así que bueno, vamos a comenzar con este cuarto capítulo de Tadashi, que a mí personalmente me gusta mucho por el tema. Así que bueno, antes de iniciar con todo esto, porque como digo, para poder hablar de un tema tan grande como es el villano final o quién sería y de dónde surgiría el villano final, se deben de tomar muchas cosas en cuenta. Una de esas son las esferas del dragón, están los niveles de poder, está, ¿qué más? Está el tema de las leyes angelicales, está el contexto actual, hacia dónde parece que se dirige la historia, para poder saber quién y cómo podría ser este personaje final. A mí me gustaría empezar analizando el contexto actual del universo 7 en Dragon Ball Super, porque ahorita estamos en un momento muy extraño, muy curioso del universo, porque en este momento cada personaje está haciendo lo suyo, ¿saben? Por ejemplo, Freezer está con sus planes, está ahí como que quiere hacerse un compañero, hacerse más fuerte, no sabemos cuál sea su objetivo, pero está haciendo algo. Está por otro lado también personajes como Goku, Vegeta, que están entrenando, están mejorando las técnicas de los dioses. Está Gohan, está Broly, todos estos personajes ya no son los personajes de Z. Ya no son esos sujetos que utilizaban el Super Saiyajin 2, el 3 y peleaban contra Majin Buu. No, ya son personajes que ahora sí han alcanzado niveles que rayan con los dioses de la destrucción. En Super se decía que el Super Saiyajin Blue era el poder que rivalizaba con los dioses, pero no, el verdadero poder que de verdad rivaliza y rivalizará con los dioses de la destrucción es el que estamos viendo hoy en día en el manga de Super. Esos poderes, esos niveles que están alcanzando Goku, Vegeta, Gohan. Ahorita Goku con el Ultra Instinto, Vegeta con el Ultra Ego, Gohan con el Bestia, Piccolo con el Orange y Broly con su nuevo Super Saiyajin controlado. Entonces, ahorita el contexto actual de los universos, agregando también a Freezer, es bastante interesante, porque todo apunta a que el nivel de poder que veremos a partir de ahora va a ser muy alto, va a ir escalando hasta superar a los dioses de la destrucción y muy seguramente superar o alcanzar
a los ángeles. Estos seres que, como sabemos, son muy poderosos, pero que pueden ser alcanzados, pueden ser superados incluso por lo que dijo Whis en el manga, porque él dijo que el Ultra Instinto puede ser pulido, puede ser mejorado, hasta llegar al punto de Daishinkan. Y él dijo que Goku tenía un margen de mejora demasiado amplio. Con esto, ¿qué fue lo que dijo? Que pues con ese margen de mejora puede avanzar hasta llegar a su punto máximo, que hasta ahorita el que conocemos es el de Daishinkan. Este personaje que es muy poderoso, muy conocido, que muchos pensamos que es el ángel más poderoso y el personaje más poderoso que existe en la dimensión de Dragon Ball. Pero ahorita el contexto, como digo, actual es muy interesante, porque todo indica a que los siguientes niveles y el siguiente nivel a superar será el de los dioses de la destrucción. Y eso nos dice bastante porque eso deja claro que el nivel que se manejará a partir de ahora, a partir de este momento, será por lo menos rivalizando con el dios de la destrucción, Bills. En su momento, Bills dijo que había otros dioses menos poderosos. Básicamente lo dijo en la saga al finalizar la saga de Black. Pero ahorita sabemos que Bills es bastante poderoso. De hecho, en el Torneo del Poder pudimos comprobar que es uno de los más poderosos. Y lamentablemente, lo digo por los fans de Bills, yo también quiero mucho a Bills, es un personaje que le ha agregado bastante valor a la historia, pero ya está llegando el punto, ya creo que ya debe ser alcanzado, ya está llegando la hora en el que personajes como Goku y Vegeta alcancen por lo menos su poder, rivalicen ahora sí con su poder, y creo que el que ahorita en este momento está más cercano a Bills justamente es Freezer, porque en el manga pudimos comprobar que que él es capaz de derrotar a Goku y Vegeta peleando juntos, cada uno utilizando su máximo poder, porque Goku utilizó el Ultra Ego propio verdadero, el Ultra Instinto verdadero, y Vegeta el Ultra Ego, pues, que él tiene, ¿no? Y a los dos los derrotó solamente con un golpe. Gas peleó con ellos y les dio ahí sus golpecillos, pero no les hacía nada hasta que llegó Freezer. Bueno, sí les hacía, pero no era capaz de poder tumbarlos con un solo golpe, y Freezer lo hizo. De un solo golpe los tumbó a los dos y les quitó sus transformaciones. Entonces, ahí podemos ver que el siguiente nivel será ese. Será un poder que ahora sí va a rivalizar con Bills. Entonces, si hablamos sobre una saga, sobre un villano final y una saga final, podemos ver, y la primera pista es que los niveles irán escalando. Y si hacemos ahí una pequeña estadística y hacemos una gráfica, podemos darnos cuenta de que el nivel manejado en la saga final, no estoy hablando de la siguiente saga, para que quede claro, estoy hablando de la última saga, de cómo cerrará la historia de Dragon Ball. Eso nos dice que los niveles de poder manejados en la última saga deberían estar por lo menos al nivel de los ángeles, porque ya el siguiente villano, que se cree que será el guerrero de la profecía profetizado por el pez oráculo, se cree que ese personaje rivalizará ahora sí con el nivel de Bills. Entonces, si este personaje ya rivaliza, no digo que lo supere o que lo alcance al 100%, pero que ya rivalice, que ahora sí ya sea un peligro, que sea un personaje que de verdad haga que Bills utilice todo su poder para poder derrotarlo, eso significaría que el siguiente villano ahora sí ya estaría por encima de Bills. Ya debería de estar, y ya es algo que es necesario, porque como digo, sí, ha agregado valor a la historia. Bills es un personaje que ha agregado bastante valor e interés, porque cuando se ha derrotado, ahí es cuando habrá un antes y un después en la historia. Y esa es la primera pista, que el villano final, por lo menos, debería estar al nivel de los ángeles, por lo menos. El siguiente punto, para poder hablar sobre este tema, que como digo es algo que a mí me gusta bastante, es el tema de las esferas del dragón, que muchos creen, y yo también soy de esos, aunque yo considero que los dragones malignos, porque ya voy a hablar de los dragones malignos y de las esferas, yo considero que las esferas y los dragones malignos podrían ser, sí, los últimos villanos de Dragon Ball, pero considero que hay otra especie.
que es todavía más apta para ser los definitivos, los finales, y esos podrían ser los ángeles, pero ahorita vamos con los ángeles. Por lo pronto quiero hablar sobre las esferas del dragón, porque estos objetos son realmente el centro de toda la historia que se ha formado en Dragon Ball. Han provocado todas las sagas que prácticamente todas las sagas, la saga de Freezer, la saga de Piccolo, no sé si la saga de Piccolo, no recuerdo muy bien, sí, la saga de Piccolo, porque fue gracias a las esferas del dragón que Piccolo rejuveneció y así se hizo más fuerte. Entonces, saga de Piccolo, saga de Freezer, saga Saiyajin, no sé si se utilizaron la saga Saiyajin, creo que no. Pero también fueron ahí influyendo en la historia. En la saga de Cell casi no se utilizaron. En la saga de Majin Buu se utilizaron muchísimo. En la saga de Freezer fueron el centro de toda la historia, que de hecho fue por eso que se creó la saga de Freezer, que es algo que me gusta de la saga de Freezer. La saga de Black también se utilizaron. Saga de Moro también. Torneo del Poder también. O sea, son unos objetos que si nos ponemos a analizarlos son los verdaderos protagonistas. Entonces, si hablamos del villano final y de la última saga de Dragon Ball, debemos de hablar sobre las esferas del dragón, porque estos objetos hasta este momento no se ha revelado nada, no se ha contado nada. Sabemos que fueron creados por un dios dragón llamado Sarama. Sabemos que fueron creadas también después por Neva en el reino de los demonios. Sabemos que después fueron creadas por los Namekianos y posteriormente por el Namekiano sin nombre que fue conocido por Kamisama en el planeta Tierra. Entonces, han sido y hay diferentes versiones. Están también las versiones de Monaito que fueron creadas por un anterior Namekiano a él. Pero son objetos que han participado tanto en la historia, han dado tanto a la historia que obviamente tienen que estar en la última saga, porque esto es Dragon Ball, no es Goku. La serie el manga no se llama Goku, el manga no se llama Vegeta, el manga no se llama Dragon Ball. Y para poder hablar del villano final de Dragon Ball, pues tenemos que hablar de las Dragon Balls. Entonces, ¿cómo yo considero que se podrían agregar en la saga final? Uno de esos detalles podría ser lo mencionado en el manga de Super. No sé si recuerdan, pero en el manga de Super, chicos, se mencionó que las Super Dragon Balls fueron creadas por Sarama. Y Sarama, para los que hemos ahí leído un poco más el manga, se dijo que era un dios dragón. ¿Eso qué significa? Que estamos hablando de que existe una raza de dragones. Sí, Sarama fue o es un dios dragón que todavía vive, porque si todavía existen las super esferas, quiere decir que él todavía está vivo, tal vez en otro reino. Y si existen dioses dragón, entonces debe de existir el reino canónico de los dragones. Que esto es algo que no fue creado por fans, no fue creado ni inspirado por fans, es algo que viene desde el principio de Dragon Ball, chicos, para que no digan que, es que esto viene de Dragon Ball AF. No, esto viene desde el principio. El reino de los dragones, el concepto de los seres dragonianos, de las esferas del dragón, los dioses dragón, todo este tema fue y viene desde el principio de Dragon Ball. Simplemente Shenlong es un dragón. Entonces, todo lo que vino después de que Dragon Ball AF, Dragon Ball GT, todas estas ideas que fueron creadas por fans y que fueron dibujadas por personajes como Toyotaro, Toible en ese momento, fueron originalmente inspiradas por el manga original, porque de no existir el manga original y las ideas originales, como por ejemplo Shenlong, pues jamás se hubiera creado el reino dragón. Entonces, debe de existir este reino dragón, porque se mencionó que Sarama era un dios dragón. Entonces, a ver, ¿cómo podrían ser incluidas? Una de ellas podría ser que el villano final surgiera o fuera parte o perteneciera a esta raza. Puede ser que Sarama, como digo, sea un dios dragón, que eso ya se mencionó, pero puede ser que este villano final sea parte de esta raza de dioses dragón.
y que tal vez provenga del reino de los dragones, porque Sarama, por lo que sabemos, pues es un dios que creó las superesferas del dragón, que las patentó, que hizo toda clase de esfuerzo para crear estos objetos que pueden cumplir cualquier clase de deseos, incluso ser capaz de eliminar a los dioses. No sabemos si también sean capaces de borrar a Zeno-sama. No lo sabemos. Yo creo que hasta en su momento, en algún momento, se dirá si son o no son capaces, pero hasta este momento y hasta lo que se sabe, sí podrían, en teoría, porque se dijo y se ha dicho claramente que no hay un solo deseo que no pueda ser cumplido por la Super Dragon Ball. Entonces, si no hay ni un solo deseo, podrían eliminar a Daishinkan, podrían eliminar a Zeno-sama, podrían eliminar a los ángeles, y podrían eliminar todo lo que existe. Todas las líneas del tiempo que existen, incluso eliminarse a ellas mismas. Entonces, podrían hacer lo que sea. No sabemos si tengan poder fuera de también dentro de otros reinos, como el reino de los demonios, el reino de los dragones, que supongo y ya teorizamos que existe. Pero una de las cosas por las cuales podrían ser agregadas en esta última saga es que tal vez sean utilizadas por este último villano final, o que este villano provenga del mismo lugar por el cual o de donde vinieron originalmente las superesferas del dragón. Y ahí está también incluido, o podría ser introducido, el tema de los dragones malignos. Porque este tema es algo que a mí personalmente me gusta mucho, y sé que al fandom también le gusta bastante, al fandom en general de Dragon Ball, porque los dragones malignos son algo que consideramos que fue una excelente idea en Dragon Ball GT. Saben, el problema de GT no son las sagas, no son los conceptos, no son las transformaciones, ni siquiera. El problema es cómo fue contada la historia. ¿Saben? Porque una idea puede ser buena, pero el problema es cómo fue contada, porque los combates, cosas como que los personajes como Vegeta, Piccolo, Gohan fueron completamente olvidados. O sea, ahí sí de plano los dejaron en el olvido. Hay cosas que a mí me gustan de GT, como el soundtrack, las transformaciones como el Super Saiyajin 4, las fusiones como la fusión de Gogeta, el concepto de los dragones malignos, la aparición de Baby, e inclusive también me parece interesante también la aparición de Super 17 como concepto nada más. El cómo la hicieron la saga y cómo hicieron las sagas ya es otra cosa, pero los conceptos que tiene GT a mí me parecen bastante interesantes, porque el simple hecho de los dragones malignos y que hayan sido introducidos como villanos finales, estos seres nacidos de los objetos que siempre fueron los amigos, estas esferas que siempre pues ayudaron a los protagonistas para poder de alguna manera derrotar al villano, como fue en la saga de Majin Buu, pero que en esa última saga fueran estos objetos los villanos, me pareció, y creo que es algo que estamos de acuerdo todos como fans de Dragon Ball, que fue una idea muy magistral. O sea, es una idea muy original, bastante buena, como el concepto fue utilizado. El problema, lo que digo, es que se dejaron de lado personajes como Gohan, Piccolo se murió. O sea, pasaron tantas cosas que se sintió demasiado apresurado. Faltó muchísimas cosas. También el soundtrack el soundtrack a mí me gusta, pero hay momentos en donde parece demasiado triste, demasiado nostálgico. También siento que hubo falta ese soundtrack de Z, ¿saben? Como esas escenas divertidas, esas escenas que quitaban esos momentos tensos, hacía falta, y creo que en Dragon Ball GT todo eso pesó bastante. El que no cuidaran esos detalles clásicos, esencia de Toriyama, al no cuidarlos pesó tanto y la serie fracasó. Y lo que yo creo que se va a hacer en la continuación del manga de Super va a ser utilizar todos estos conceptos, pero reinventados, mejorados, perfeccionados, y uno de esos podrían ser, como digo, los dragones malignos, que es una idea bastante buena, no nacida de Dragon Ball GT, porque algunos creen que viene de Dragon Ball GT,
No, viene del manga original de Dragon Ball dirigido y escrito por Toriyama cuando el primer, ¿cómo se llama este señor? El antiguo Kaiosama, Kaioshin de hace 15 generaciones lo dijo en la saga de Majin Buu. No lo dijo directamente que podían surgir dragones malignos, no, pero quedó claro por lo que dijo que cuando se utilizan mal, las esferas pueden provocar algo malo. Dijo, y voy a poner aquí las viñetas en donde él lo dijo claramente, no se guíen por la traducción o por las versiones del manga mal traducidas, vayan a leer el manga en inglés o ya de plano intentar traducir el manga en japonés. Pero en estas versiones, el anciano Kaioshin dijo claramente que las esferas del dragón podían, cuando se utilizan mal, podían causar algo muy malo en la naturaleza del mundo de Dragon Ball. Entonces, podrían, canónicamente hablando, y la idea podría surgir del manga y de la idea original de Akira Toriyama. No de GT, no de Toyotaro, sino del creador original, de la mente principal, que fue Toriyama. Otra de las cosas, ya hablamos de las esferas, pero otra de las cosas que también me gustaría abarcar y mencionar en este video, que como digo me parece un tema bastante interesante, es el tema de los ángeles, porque ya hablamos de una de las razas por la cual podría surgir el villano, pero yo considero que el villano final también podría ser un ser nacido de los ángeles, de esta especie, porque tienen muchísimas cualidades, tienen conocimiento, tienen habilidades, tienen poder, tienen absolutamente todo e inclusive argumentalmente tienen un concepto bastante interesante que podría ser utilizado para desarrollar a este villano, a este personaje. Y es que no solamente pueden utilizarlo, pueden crearlo como un villano que viene, se revela y oh, joder, me revelo, no, sino hay un concepto y ese concepto son las leyes de los ángeles, las leyes angelicales que les prohíben hacer básicamente muchas cosas. Ellos obligatoriamente tienen que ser neutrales, no pueden participar en eventos mortales, humanos, no pueden. Sí, ellos están demasiado limitados, demasiado cohibidos, tienen demasiada prohibición, pueden hacer todo. Es bastante raro porque son una especie que pueden hacer todo. Pueden revivir a los muertos, pueden regresar el tiempo, pueden sanar heridas, pueden hacer todo, manejar la velocidad más alta en todos los universos, pero no pueden hacer nada. O sea, tienen todo, pero a la vez no tienen nada porque no pueden hacer nada. Entonces, esa idea, ese concepto podría ser utilizado, reventado, manejado, si se maneja de una muy buena manera, como fue presentado en la saga de Moro con Merus, que este ángel presentó la idea, no es que se haya utilizado, sino que fue apenas introducida la idea de qué es lo que pasa cuando un ángel decide ayudar a los humanos. ¿Qué es lo que pasa cuando un personaje decide desobedecer las leyes de los ángeles? Lo que pasa es que estos personajes dejan de vivir. Es la única manera, lo dijo Whis, en la que pierden la vida. Entonces, si hablamos de un villano final, de los ángeles podría surgir, de esta raza, de esta especie angelical, podría surgir el último villano, ese personaje que tal vez tenga objetivos profundos, no simplemente, como digo, no simplemente tal vez objetivos de voy a conquistar el universo, me voy a rebelar, soy malvado porque sí, no, sino que podría ser manejado este último villano como un personaje que tenga filosofía, que tenga peso argumental, que tenga un verdadero objetivo, que sea tal vez reestructurar el sistema actual de Zenosama, no precisamente eliminar a los humanos como lo fue con Black, no eliminar a los dioses directamente, sino reestructurar el sistema actual porque simplemente está estructurado de una mala manera. Podría ser que este personaje, este villano final, surja de la raza de los ángeles o también de la raza de los dragones. Yo creo que cualquiera de las dos ideas es buenísima, es estupenda. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo podríamos llegar a esta situación de Dragon Ball? Porque, como yo decía al principio, se tienen que manejar muchas cosas, se tienen que estructurar muchas cosas, muchas subtramas,
tienen que ser explicadas, desarrolladas, presentadas para que podamos llegar a esta clase de cosas. Y uno de esos personajes que podrían ocasionar o llevar la historia a un punto tan pero tan complicado es justamente Freezer. Sí, este personaje que fue resucitado en el Torneo del Poder por Whis podría ser esa pieza necesaria por el mangaka para desarrollar la historia. Y es que este personaje, el primer plan y el primer punto que a mí me gustaría abarcar en Freezer es que él siempre tiene un objetivo. Desde que resucitó en la resurrección de Freezer, cuando entrenaba, él tenía un objetivo. En ese momento era la venganza. Ahorita en este momento no parece tanto una venganza. Algunos piensan que todavía quiere vengarse de Goku, pero... Saben, desde el Torneo del Poder he notado un cambio bastante grande en Freezer. Y es que desde ese momento él se dio cuenta de lo pequeño que era, de todos los seres que estaban por encima de él, de que a pesar de que tenía un ejército, estaba muy por debajo de las leyes de estos dioses que poseen niveles absurdos y muy por encima de ellos, ya ni siquiera tomando a los dioses, sino los ángeles y Zeno-sama y Daishinkan están muy por encima y tienen un poder tremendo. Entonces, el objetivo actual de Freezer, que yo creo que tiene, es justamente el que fue presentado en el Torneo del Poder, que aquí se menciona y se dice directamente que planea desbancar a Zeno-sama. Planea, o su objetivo sería derribar el sistema de Zeno-sama y encontrar la manera de estar por encima de ellos. Yo no creo, ¿saben? Yo no creo que logre este objetivo. Yo no creo que llegará un momento en el que Freezer esté por encima de Zeno-sama. Me parece muy difícil creer algo como eso. Pero lo que sí creo es que sí llegará a un punto en el que provocará algo muy grande. Y el primer punto o el primer paso que podría hacer es, bueno, ya tiene más poder, ya tiene más fuerza, ya entrenó por 10 años, pero el siguiente paso después de ese podría ser el de convertirse en dios de la destrucción. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque este personaje tiene todas las cualidades. Algunos creen que será Vegeta, que él será el nuevo dios de la destrucción y que será el sucesor de Bills. Pero la verdad es que Vegeta no tiene cualidades para tomar el puesto de Bills. Tiene las características para ser su discípulo y para desarrollar el ultraego, pero no tiene ningún tipo de cualidades para poder tomar el puesto de Bills. Y es que ahorita él ya es un ser casi humano que tiene una vida completa en la Tierra. Tiene a Bulma, tiene sus hijos, tiene toda una vida en la Tierra. Entonces, para que él tome el puesto de Dios de la Destrucción, tendría que dejar todo eso. Tendría que dejar su vida, tendría que dejar su esposa, las comodidades, todo a lo que él ya se acostumbró hoy en día lo tendría que dejar para tomar el puesto de Dios de la Destrucción y comenzar a eliminar planetas. Y Vegeta ya no es ese personaje. Ya no tiene. Tal vez en su momento podía hacerlo por su forma de ser, pero ahorita ya es muy diferente. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero Vegeta ya es cada vez más humano que Goku. Y Goku ya es más Saiyajin que terrícola. Es como que parte de su evolución, de su desarrollo de personaje de cada uno, porque cada uno está conociendo lo que no tenían. Están aprendiendo lo que no sabían. Entonces, que tome el puesto de Dios de la Destrucción es algo que no tiene sentido para mí. Yo creo que argumentalmente y objetivamente no tiene sentido. El que sí tiene todas las cualidades para ser el próximo candidato y que en algún momento podría ser considerado por Bills, ese podría ser Freezer. Y tal vez eso podría comenzar a suceder en la siguiente saga, en donde se dice que nacerá el siguiente guerrero de la profecía, el guerrero más poderoso, que tal vez cause un desequilibrio en los universos y cause algún tipo de diferencia en la personalidad de Bills. Entonces tal vez podría ser esta saga en donde se comience a considerar a Freezer como el nuevo dios de la destrucción. Porque hay tantas cosas, chicos, hay tantas cosas que se deben de tomar en cuenta. Ya lo dije, el tema de Freezer. También tenemos otros temas, que es la participación de todos los universos, porque no sé si recuerdan que ahorita en este momento todos los universos, el universo de Champa, de Vermouth, todos esos universos que fueron revividos por el séptimo en el Torneo del Poder, están en deuda.
están en deuda con el universo 7. Entonces yo creo que también este punto se debe de tomar en cuenta porque ¿cómo sucederá la historia en la saga final? Bueno, yo considero que deberían de participar todos los universos que conocemos o por lo menos los universos del Torneo del Poder. Deberíamos se deberían de tomar conceptos también e ideas como por ejemplo los universos eliminados por Zeno-sama. ¿Por qué los eliminó? ¿Por qué estaba molesto? ¿Qué lo llevó a eliminar esos 6 universos? ¿Habrá represalias por dioses? ¿Habrá algunos ángeles que fueron heridos, lastimados por Zeno-sama o eliminados por él? ¿O qué habrá pasado con esos últimos ángeles? ¿Habrán estimado sus universos eliminados? ¿Habrán desarrollado cierta estima como Merus en la saga de Moro y por eso quieren planear alguna rebelión contra Zeno-sama? No sé, es que hay tantas cosas, chicos, que se podrían utilizar en la saga final de este manga de Dragon Ball. Pero me gustaría concluir este pequeño capítulo, este corto capítulo, hablando sobre estas dos especies y reflexionando, porque yo creo que existen dos. Por un lado tenemos a los ángeles y por otro lado están los dioses dragón. Cualquiera de estas dos especies, considero yo que podrían ser las más aptas para ver nacer al villano final. Podría ser un ángel que se revele, que planee algo, que tenga un objetivo profundo, que tenga una filosofía, no sea un simple villano que tenga y que quiera revelarse, no, sino que sea algo más. ¿Qué planearía? ¿Empatizaríamos nosotros con ese personaje? Tal vez sí. Muchos de nosotros tal vez podríamos. Yo tengo la teoría de que podría ser Whis, pero podría ser cualquier personaje. Podrían ser dragones, podrían ser un dios dragón, pero los más aptos, como digo, son los dioses dragón o los ángeles. Podría ser incluso Sarama, o tal vez una especie renovada de los dragones malignos, o un ángel que intente destruir el sistema actual de Zeno-sama. Yo lo pondría de esta manera. Si yo fuera Toyotaro, pondría a los dragones antes, que estos dragones surgieran, nos contaran todos los secretos de las esferas del dragón, quién es Sarama, quiénes son todos estos personajes. Y ya después, tras ver todo el caos provocado por los dragones, presentar ahora sí al personaje nacido por todo este caos. Un ángel que decida o que encuentre la manera de destruir el sistema actual porque no está de acuerdo. ¿Saben? Que tal vez desarrolle cierta estima por la humanidad, cierta estima por todo lo que ha visto, o que simplemente no esté de acuerdo por la opresión que siente por Zeno-sama y por Daishinkan. Esa podría ser una, o que al final, por otro lado, o que al final el villano final sea un dios dragón. Tal vez, como digo, del reino de los dragones, o incluso el mismo Sarama. Pero esa es solamente mi opinión. Me gustaría ver cuál es la opinión de ustedes. Díganme, déjenme en los comentarios qué es lo que les gustaría ver a ustedes en la saga final de Dragon Ball. ¿Les gustaría que fuera un dios dragón, un ángel? ¿Les gustaría ver a los dragones malignos? ¿Qué les gustaría ver? En fin, chicos, este ha sido el cuarto capítulo de Tadashi en corto, así que los veo en el siguiente capítulo. La verdad es que esta sección me gusta bastante porque es un tema que, pues como digo, no requiere guión. Estoy simplemente hablando con ustedes, explayándome y dando mis ideas, contando lo que yo pienso, lo que yo opino y lo que me gustaría ver a mí en el final de Dragon Ball. En este caso pues es el villano final y la saga final de Dragon Ball. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.